Vibración. La vibración mecánica puede describirse como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio sin que se produzca desplazamiento neto del mismo. Onda sinusoidal de la vibración. Comenzaremos con definir qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio, transportando energía pero no materia. Cuando la perturbación se propaga a través de un medio material, se denomina onda mecánica. Por ejemplo, las ondas generadas en la cuerda de una guitarra. Las ondas senoidales son patrones de ondas que matemáticamente pueden ser descritas mediante las funciones seno y coseno. Se trata de funciones repetitivas, lo que significa periodicidad. Ambas tienen idéntica forma, con la salvedad de que el coseno está desplazado hacia la izquierda respecto al seno en un cuarto de ciclo. Característica de las ondas. La onda vibratoria puede describirse por 5 características. Longitud de onda. Es la distancia mínima en la que se repite una onda, es decir, es la longitud de una onda completa. Amplitud. Se usa para describir el tamaño o altura de la onda. La unidad de medida de la amplitud es el metro. Periodo de tiempo. Es el tiempo requerido para producir una onda completa. La unidad de medida del periodo de tiempo es el segundo. Frecuencia. Es el número de ondas o ciclos completos producidos en un segundo. Velocidad de onda. Es la distancia recorrida por una ola en un segundo. Esta varía en función del medio en que se propague. La vibración como estímulo dependerá de varias características. Una de ellas es la frecuencia. Como ya lo mencionamos, es la medida del número de ciclos o repeticiones de la onda por unidad de tiempo. Por ejemplo, si una onda se repite 10 veces por segundo, significa que tiene una frecuencia de 10 ciclos por segundo. La unidad de medida es el hercio. En función de la frecuencia, las vibraciones se clasifican en: de muy baja frecuencia, por debajo de 1 Hz; de baja frecuencia, entre 1 y 20 Hz; de alta frecuencia, por encima de 20 Hz. Según los límites de frecuencia de la vibración, pueden tener diversos efectos en el organismo. Para las vibraciones de baja frecuencia, podemos tener afectaciones en el oído interno, pérdida del equilibrio, malestar, mareos, retardos en los tiempos de reacción. Para las vibraciones de alta frecuencia, las alteraciones son de tipo cardiovascular, respiratorio, metabólicas, alteraciones neuromusculares, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central. Otra característica que debemos tomar en cuenta es la intensidad. La definimos como el grado de fuerza con la que se manifiesta la onda vibratoria. Puede obtenerse midiéndose 3 factores: la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. La intensidad y la frecuencia en conjunto dan idea de la cantidad de energía transmitida por una vibración. El equipo básico para medir vibraciones consta de un transductor o acelerómetro, un integrador de la señal de acelerómetro y un sistema de lectura, pudiendo tener acoplado un analizador de frecuencias. Estos equipos se denominan vibrómetros. Además, cabe destacar que los equipos que se utilizan en la grabación, registro y posterior análisis del ruido también sirven para el estudio de las vibraciones. Los efectos de la vibración sobre el cuerpo humano dependen de la dirección de incidencia de la misma. Para facilitar su medición, es importante conocer sus características en relación con unos ejes ligados al cuerpo. De forma general, las vibraciones afectan a todo el cuerpo o principalmente al sistema mano-brazos. Vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Son aquellas que el cuerpo recibe cuando gran parte de su peso descansa sobre una superficie vibrante, por ejemplo, asientos o respaldos de puestos de conducción de una máquina, de un automóvil, plataformas vibrantes, etc. Para caracterizarlas se utiliza el sistema de ejes ortogonales: eje X, dirección espalda-pecho; eje Y, dirección hombro-hombro; eje Z, dirección pies-cabeza.
Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. Son aquellas que transmiten su energía al cuerpo a través del sistema mano-brazo, cuyo origen hay que buscar por regla general en herramientas portátiles, como taladros, martillos neumáticos, pulidoras, etc. Se mide respecto a un sistema de ejes ortogonales diferente al anterior. El eje Z es la dirección del eje longitudinal del tercer hueso metacarpiano, eje X, dirección dorso-palma, eje Y, dirección perpendicular a los otros dos. Recomendaciones. Disminuir el tiempo diario de exposición a las vibraciones. Por otro lado, cuando se está expuesto a una vibración continua, un descanso de 10 minutos por cada hora ayuda a moderar los efectos de la vibración. Se procurará utilizar métodos de trabajo que favorezcan que las manos estén calientes. Las bajas temperaturas y la humedad tienen efectos vasoconstrictores, factor que junto a la exposición a la vibración hace que se agrave los efectos de la misma. Para evitar la transmisión de vibraciones entre elementos o con el operario, deben evitarse estructuras rígidas. Si vamos a adquirir una máquina, esta debe disponer de un manual de instrucciones marcado con las siglas de conformidad europea. Este tipo de marcación garantiza el cumplimiento de las normas y disposiciones de seguridad, como condiciones de utilización, contraindicaciones de empleo, información de riesgo, si ésta requiere información especial, si es necesario el empleo de equipos de protección personal. En lo relativo a información sobre exposición a vibraciones, la documentación de la máquina debe indicar prescripciones, si ésta fuera necesaria, relativas a la instalación y el montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones. Normativa. Norma ISO 8041. Especifica los requisitos a seguir y los límites de tolerancia de los instrumentos diseñados para la medida de las vibraciones, con el fin de evaluar la respuesta humana ante estas. Norma ISO 2631. Esta define métodos para la medición de vibraciones de cuerpo entero. Norma ISO 5349. Especifica los requisitos generales de las mediciones y evaluación de la exposición de los trabajadores a las vibraciones transmitidas a la mano. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica externa, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual una fuerza relativamente pequeña y constante hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande. En estas circunstancias, el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la amplitud del movimiento. Un ejemplo común es cuando se escucha música dentro de un cuarto. Algunas veces, al aparecer sonidos de frecuencia muy baja, los vidrios de las ventanas empiezan a vibrar violentamente. Esto ocurre porque hay un fenómeno de resonancia, ya que la frecuencia de los sonidos graves coincide con alguna de las frecuencias naturales de oscilación de los vidrios de las ventanas. Haremos el análisis sobre una herramienta manual como es la amoladora angular. Maneja un rango de frecuencia de 200 a 800 Hz, una intensidad de 3 a 8 metros sobre segundo cuadrado, cuando el límite de exposición es de 2.5 a 5 metros sobre segundo al cuadrado por cada 8 horas de trabajo. La dirección de transmisión de onda está sobre el eje Z. El valor de emisión de la vibración durante el uso de la herramienta pudiera variar dependiendo del modo de uso de la herramienta y los materiales que se cortan, el estado en general y las condiciones de mantenimiento de la herramienta y la sujeción de las empuñaduras. El uso excesivo pudiera causar trastornos osteoarticulares como artrosis del codo, lesiones de muñeca, calambres, síndromes de Raynaud, aumento de enfermedades estomacales y fatiga muscular.